Tras el parón que hicimos en el programa anterior, hoy toca retomar la historia de los reyes de Roma. Toca hablar del primer rey etrusco, de Tarquinio Prisco. Si tienes curiosidad por saber qué nos cuentan que hizo durante su reinado, quédate y descúbrelo conmigo. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Roma a Eterna. En el programa dedicado a Ancomarcio hice una breve introducción sobre la vida de Tarquinio Prisco. Hablé de sus orígenes etruscos y de cómo se fue a Roma buscando una vida mejor, un lugar abierto a cualquier persona que quisiera empezar una nueva vida. Descubrimos cómo con ilusión este hombre, al que llamaban Lucumón, emigró a Roma junto con su dinero y allí se cambió el nombre por el de Lucio Tarquinio. Lo de Prisco significa antiguo, y es una forma de diferenciarlo del último rey de Roma, de Tarquinio el Soberbio, de su hijo, del cual hablaremos a su debido tiempo. Como había hecho tan buenas migas con el rey Ancomarcio, hasta el punto de participar en política, participar en su consejo privado, tras la muerte del rey fue designado en su testamento como tutor de sus hijos, mientras el poder volvió a caer en los interreges, en el Senado. El Senado reunió al pueblo para la elección y se nombró rey a Lucio Tarquinio Prisco, aproximadamente en el año 614 a.C. La fecha nos la da Dionisio de Halicarnaso. El propio Dionisio nos da más detalles para profundizar en el origen de Tarquinio Prisco, y son detalles muy interesantes que nos pueden ayudar a completar la imagen global de los orígenes del rey. En el programa anterior, como he dicho antes, te hice una breve introducción, te conté que era hijo de Demarato de Corinto y que este Demarato se fue de Corinto y emigró a Etruria buscando una vida mejor. Pero Dionisio nos da más detalles. Dionisio nos dice que este Demarato pertenecía a la familia de los Baquíadas, una familia que en tiempos remotos había reinado en la ciudad de Corinto. No era un simple comerciante, era de la familia real. La dinastía se inició con el rey Bakis, que reinó hasta el año 891 a.C. y duró hasta que se abolió la monarquía. Momento a partir del cual siguieron gobernando, pero no como reyes, sino como oligarcas. Ya sabes, la caída de un régimen no implica que las estructuras de poder cambien. Estos oligarcas, como nos cuenta Dionisio, siguieron gobernando hasta que Cipselo los derrocó en el año 657 a.C. y se mantuvo en el poder hasta su muerte. Demarato, el padre de Tarquinio Prisco que se dedicaba al comercio, aparte de ser de la familia real, vendía mercancía griega en ciudades etruscas y mercancía etrusca en ciudades griegas, llegando a conseguir una inmensa fortuna. Cuando Cipselo se sublevó contra los Baquíadas, Demarato le vio las orejas al lobo y decidió venderlo todo. Cogió toda su fortuna y emigró a un lugar que ya le era conocido. Se fue a Etruria. Al tener muchos amigos en la ciudad de Tarquinia, una ciudad que está a poco más de 90 kilómetros de Roma y que actualmente sigue existiendo, decidió asentarse allí. Se casó con una mujer de rancio abolengo y tuvo dos hijos, que ya comenté en el anterior quienes eran Arunte y Lucumón, que fueron educados en las costumbres griegas y etruscas. El nombre de Lucumón, que ya vimos que es un título y no un nombre, quizás sea un homenaje, esto ya es una idea de olla mía, quizás sea un homenaje a esa estirpe baquíada, estirpe destronada, para remarcar que este Lucumón tenía un origen real. Esto es un pensamiento que lanzó al vuelo. Al morir Arunte, uno de los hijos de Demarato murió de pena, y Lucumón se quedó como el único hijo superviviente. Este Lucumón recibió una inmensa fortuna en herencia, se hizo inmediatamente muy rico, y con esta fortuna pretendió participar en la política etrusca, pero por su origen extranjero no le dejaron.
Es entonces cuando llega a sus oídos que la ciudad de Roma aceptaba con agrado a todos los extranjeros, los hacía ciudadanos y los honraba a cada uno según su valía. Decidió coger sus cosas y marcharse a Roma. Allí, como ya te conté, el rey Anco les recibió a todos con los brazos abiertos. Y cuando digo a todos, no me refiero solo a su familia, me refiero también a su fortuna, ya que según Dionisio, este lucubón prometió al rey que entregaría una gran suma de dinero al erario público. Al erario público para el rey y para la ciudad. Y esa fue la razón por la que se hizo tan amigo de Anco Marcio tan rápido y llegó hasta el consejo privado del rey. Esta era la pieza que nos hacía falta, que no nos daban. El dinero. Dionisio nos lo dice directamente, te cito textualmente. En muy poco tiempo se hizo amigo del rey al ofrecerle los regalos que comprendía que más necesitaba y proporcionarle cuanto dinero precisaba para los asuntos bélicos. El vil metal, los dineros, una vez más, el mejor aceite para lubricar los engranajes de las relaciones políticas y ascender hasta la cúspide del poder. Con el reinado de Tarquinio Prisco entramos en una nueva etapa en la monarquía de Roma. Es la etapa de Juego de Tronos, que yo la he llamado la adaptación romana Juego de Sillas Curules. Tarquinio no tenía intención alguna de ser el tutor de los hijos de Anco Marcio. No se quería limitar a eso. Tarquinio quería ser rey. Y para conseguirlo, lo primero que hizo fue, según Tito Livio, enviar a los niños, a los hijos de Anco Marcio, fuera de la ciudad, enviándolos a cazar para tener vía libre para preparar su campaña electoral. Has oído bien, según las fuentes literarias, Tarquinio Prisco fue el primer rey que se presentó como candidato a rey de Roma. El resto, ninguno se había presentado para el cargo. Es más, incluso Numa no quería ser rey. A mí dejadme tranquilo, ¿qué me contáis? Tuvieron que ir a buscarle y tuvieron que rogarle. Según cuenta Tito, pronunció un discurso con el objetivo de ganarse a la plebe, remarcando que no era nada raro que él fuera rey, ya que no sería el primer extranjero en el trono de Roma. Tito Tacio fue rey, aun habiendo sido enemigo. Y Numa ni conocía la ciudad de Roma. Él, en cambio, había emigrado a Roma con su mujer y con todos sus bienes, y además jugó la carta de la amistad con Anco Marcio, del cual aprendió las leyes romanas, y del cual era íntimo amigo. El pueblo romano, por abrumadora mayoría, lo eligió rey, y comenzaba así el reinado de Lucio Tarquinio Prisco. Con Tarquinio Prisco entramos en una fase que podemos empezar a considerar algo histórica, pero como irás viendo, hay cosas que no encajan en lo que dicen las fuentes literarias. Y para poder repasar la trayectoria de Tarquinio, necesitaremos fusionar los relatos de Tito Livio y de Dionisio, ya que paradójicamente me he encontrado que el relato de Dionisio es muchísimo más extenso y más detallado que el de Tito. Lo primero que nos cuentan que hizo, al acceder al trono, fue incrementar el número de patricios y de senadores en 100 miembros más. Especialistas modernos se inclinan por la posibilidad de que estos patricios nuevos fueran senadores plebeyos, posiblemente inmigrantes etruscos. Puede ser, vete tú a saber. Lo que no tardó en hacer fue en emprender su primera campaña militar y tomar por asalto la ciudad latina de Apiolas, de la que trajo un enorme botín. Para celebrar la victoria sobre la ciudad latina de Apiolas, según nos cuenta Tito Livio, celebró los juegos más espectaculares que ningún rey había celebrado nunca. Y para celebrarlo, se escogió por primera vez un lugar fijo para el circo, que llevaría posteriormente el nombre de Máximo. Sí, el Circo Máximo, según las fuentes literarias, se creó en tiempos de Lucio Tarquinio Prisco, aunque posteriormente fue reconstruido por Julio César sobre el año 50 a.C. Actualmente del Circo Máximo nos quedan algunos restos, es una gran explanada cubierta por césped, pero que conserva las dimensiones y la grandiosidad que tuvo antaño. Pasear por el Circo Máximo actualmente es poder viajar, aunque solo queden unas ruinas, poder viajar a otra época, a una época gloriosa. Puedes cerrar los ojos y escuchas el ambiente en las gradas. Escuchas la carrera preparándose, las cuadrigas. El rifirrafe entre los competidores, las cuadrigas chocando.
las apuestas circulando. La emoción del público animando a los diferentes equipos, a los rojos, a los azules, a los verdes, a los blancos. La gloria de la victoria. Hay lugares que, aunque a día de hoy sean ruinas, nunca van a perder su magia. Otro de los proyectos en los que se embarcó Tarquinio Prisco, que nos cuentan, fue rodear la ciudad con una muralla de piedra, pero estos trabajos se vieron interrumpidos por los sabinos. No olvides nunca que el Lacio, en la época arcaica, es una época de guerra constante entre las ciudades vecinas, eso es el Bronx. Los sabinos pillaron completamente desprevenidos a los romanos. No pudieron evitar que los sabinos cruzaran el río Anio y se enfrentaron en una batalla que fue muy igualada, con bajas en ambos bandos. Fue en ese momento cuando Tarquinio analizó a ver qué es lo que ha pasado, por qué no podemos ganar a los sabinos, y descubrió que los romanos andaban cortos de caballería. Fue por eso por lo que decidió añadir nuevas centurias a las que ya había creado Rómulo, las centurias los Ramnes, los Tiquies y los Luqueres. Pero no fue tan sencillo. Alguien en ese momento dijo: «Ey, ¿dónde vas? Quieto, parao, Tarquinio. Echa el freno». Apareció un augur que era muy famoso en su época, llamado Ato Nabio, y que, según se cuenta, se opuso a la creación de estas nuevas centurias, no porque no hicieran falta, sino porque el rey no había tomado los augurios, como sí había hecho, supuestamente, Rómulo en su tiempo. Nada se podía hacer ni crear si las aves no lo autorizaban. Era menester tomar los augurios pertinentes, y si el resultado era positivo, pues adelante, y si no, no se hacía. El rey, por supuesto, se cabreó, montó en cólera e intentó poner en ridículo al augur para que quedara en evidencia que no era más que un charlatán, un impostor, y según Dionisio le dijo: «Ahora, Nabio, es la ocasión de que tú demuestres la exactitud de tu saber adivinatorio, pues yo proyecto emprender una importante acción y quiero saber si es posible. Así que vete y vuelve rápidamente después de consultar los oráculos. Yo te esperaré aquí sentado». El augur, tranquilamente, se fue, tomó los augurios, volvió y le dijo que, efectivamente, que el augurio había sido positivo, que no había ningún problema, que eso que el rey estaba pensando se podía llevar a cabo. En ese momento, Tarquinio se echó a reír, a carcajadas, sacó de su regazo una navaja de afeitar y una piedra de afilar que estaba guardando, y le dijo: «Nabio, has sido cogido engañándonos y calumniando públicamente a la divinidad, cuando te has atrevido a decir que son posibles las acciones imposibles. Pues yo consultaba los oráculos si podía cortar por la mitad la piedra de afilar golpeándola con esta navaja». Los que estaban alrededor estallaron en carcajadas, se pusieron a reír, risas que se cortaron de golpe, cuando Nabio respondió: «Golpea la piedra con confianza, Tarquinio. Golpéala. Como has dicho antes, se partirá, o yo estoy dispuesto a sufrir cualquier castigo». El rey, admirado de la audacia del adivino y un poco acojonado, llevó la navaja contra la piedra y el filo pasó como si fuera mantequilla. Partió la piedra en dos sin dificultad, hasta el punto de que se cortó la mano y todo. Se cortó un poquito la mano. Las risas de antes se habían convertido en silencio, y el silencio se convirtió en gritos de espanto. Tarquinio avergonzado al punto de que quiso disculparse y honrarle, mandando construir una estatua suya de bronce en el foro, con la cabeza cubierta por un velo. Se dice que cerca de esa escultura estaba oculta bajo tierra la piedra de afilar y bajo un altar la navaja. Desde entonces, el ministerio de los augures y los augurios cobraron tanta importancia en Roma que nada se hacía relativo a la guerra o a la vida civil sin tomar antes los augurios. Asambleas del pueblo, movilizaciones, asuntos importantes, todo se aplazaba si las aves no eran favorables. Tarquinio, tras esa demostración, no hizo ningún cambio en las centurias, solamente duplicó el número de efectivos para que hubiera 1800 jinetes en 3 centurias. Resuelto el problema de la caballería, entró de nuevo en combate con los sabinos.
Nos cuentan que durante la batalla envió a unos soldados por la retaguardia para que lanzaran troncos ardiendo al río Anio y así aprovechar el viento a favor, que lo que hizo fue empujar los troncos hacia el puente, formando una especie de balsa que lo que hizo fue incendiar ese puente. Los soldados enemigos, al ver que se cortaba su única vía de escape, entraron en pánico, empezaron a escapar, empezaron a tirarse al agua, fue una masacre. Muchos sabinos intentaron escapar sin éxito y murieron escapando. Sus armas acabaron flotando por el Tíber, llegaron hasta Roma, dando a conocer la victoria antes de que ningún mensajero pudiese anunciarla oficialmente. Tras derrotar al ejército sabino, Tarquinio envió a Roma el botín y los prisioneros, hizo una enorme pila con los despojos enemigos, les prendió fuego, tras haber hecho un voto a Vulcano, y marchó adentrándose en territorio enemigo. Los derrotó y los sabinos pidieron la paz. Esta paz le costó a los sabinos la pérdida de la ciudad de Colatia, una ciudad que está a unos 15 kilómetros de Roma, que hacía frontera natural entre los romanos y los sabinos. Dejó una guarnición militar en Colatia y al mando de esta guarnición puso a su sobrino, a Tarquinio Arrunte, que no tenía la fortuna de su tío, ya que había nacido tras la muerte de su padre Arrunte y de su abuelo Demanato y no heredó nada. Posteriormente, gracias al mando en Colatia, él y sus descendientes fueron llamados Colatino. Este señor será Lucio Tarquinio Colatino. Quédate con este nombre, por favor, porque volverá a salir dentro de no mucho. Tito nos cuenta detalles de cómo se rindieron los colatinos. Son detalles muy interesantes, muy jugosos, que por supuesto son invent, pero que le dan al relato un sabor mucho más de realismo y de imaginarnos qué es lo que pasó. Nos cuenta que el rey Tarquinio le preguntó: ¿sois vosotros los representantes y portavoces enviados por el pueblo colatino para entregaros a vosotros y al pueblo colatino? Sí. ¿El pueblo colatino es libre para disponer de su destino? Sí. ¿Os entregáis a vosotros y al pueblo colatino ciudad, campos, agua, límites, templos, bienes inmuebles, bienes todos sagrados y profanos, a mi poder y al del pueblo romano? Sí. Y yo os recibo. Tras la victoria, te puedes imaginar, Tarquinio hizo una entrada triunfal en Roma. Pero la paz no duraba mucho en Roma, así que después de eso fue a pegarse contra los latinos. Como ves, una y otra vez son enemigos que se van repitiendo porque son los vecinos. Todas estas guerras están a menos de una jornada de Roma. En este caso no hubo una gran batalla en campo abierto, fue atacando ciudad por ciudad y acabó sometiendo a toda la nación latina. Tomó las ciudades de Cornículo, Piculia la Vieja, Cameria, Crustumerio, Ameriola, Medulia, Nomento, todas ciudades en un radio de 20-30 kilómetros de Roma como mucho. Victoria a victoria, ciudad a ciudad, Roma iba acorralando a los latinos. Las ciudades que no se rendían recibían destrucción y esclavitud, con lo que muchas, viendo lo que les iba a pasar si no lo hacían, se acababan rindiendo, ya que Roma solo pedía la sumisión. Y entre comillas ese solo, porque es básicamente dejar tu libertad en manos de otro. Pero todavía había latinos que no se habían rendido al poder de Roma y que se reunieron en la ciudad de Ferentino para poder decidir el próximo movimiento. Votaron seguir con la guerra, reclutar nuevas tropas y pedir ayuda a los pueblos vecinos. Enviaron embajadas a los etruscos y a los sabinos. Los sabinos prometieron ayuda inmediatamente. Los sabinos siempre estaban dispuestos a pegarse con los romanos. Prometieron que en cuanto oyeran que los latinos habían invadido tierra romana, ellos harían lo mismo. Pero con los etruscos la cosa fue más complicada. Como sabemos, los etruscos no eran un pueblo unido, sino que eran ciudades-estado independientes que a veces se unían en ligas. En este caso, solo 5 ciudades etruscas acordaron enviar tropas que no necesitasen tropas sobrantes. Estas fueron Clusio, la actual Chiusi, Arrecio, la actual Arezzo, Volaterras, la actual Volterra, Ruselae y Betulonia. Los latinos estaban con ánimos renovados por las promesas de ayuda vecina, se vieron fuertes y se enfrentaron a los romanos en batalla.
Dionisio nos cuenta que la batalla que enfrentó a latinos y romanos fue formidable. Ambos ejércitos pelearon hasta la extenuación sin ningún resultado claro. Estuvieron peleando todo el día, pero no hubo una clara victoria ni para uno ni para otro. El resultado de la batalla tendría que esperar a un segundo enfrentamiento al día siguiente. Ambos ejércitos se retiraron a descansar, pasaron la noche en sus respectivos campamentos y al día siguiente, el único ejército que se presentó fue el ejército romano. Los latinos no aparecieron. Posiblemente no estaban dispuestos a darse de espadazos otra vez un día entero con el ejército romano, que aunque no era profesional, sí que tenía unos soldados que estaban más habituados al estrés del combate. Yo me imagino a un campesino latino diciendo: mira, vas a salir tú a pelear, va a ir Perry a pelear, que yo me voy a mi casa. Los latinos esperaron para volver a presentar batalla contra Roma hasta que llegó la ayuda etrusca, y fue en ese momento cuando se enfrentaron en una batalla que, según Dionisio de Halicarnaso, fue épica. El rey Tarquinio personalmente marchó al frente de la caballería animando a las tropas, dando órdenes, reforzando flancos, corrigiendo estrategia y, llegado el momento, cargando contra el enemigo y tomando al asalto el campamento enemigo. Tras esta victoria, todas las ciudades latinas se rindieron. Enviaron embajadores para finalizar la guerra en las condiciones que Roma quisiera y le fueron entregadas todas las ciudades. Dionisio nos cuenta que Tarquinio, convertido en soberano de todas esas ciudades, se portó de manera justa, moderada y honró los tratados de paz. No mató a ningún latino, ni lo obligó al destierro ni lo castigó con multas, sino que se les dejó disfrutar de su propia tierra y les permitió conservar su forma tradicional de gobierno. Eso sí, siempre hay letra pequeña. Ordenó que entregasen a Roma a los desertores y prisioneros sin rescate alguno, que devolviesen a sus dueños los esclavos que habían robado y que restituyesen los bienes que habían quitado los labradores en los saqueos y que, por supuesto, faltaría más, reparasen cualquier daño causado por las incursiones latinas. Dentro de lo que cabe, Tarquinio Prisco fue razonable. Devuelvan lo robado y reparen lo destruido. No está mal. Por entonces, ocurrió algo en el Palacio Real que será muy importante de cara al futuro. Ocurrió un suceso sobrenatural que dejó en estado de shock a todo aquel que lo contempló. Cuentan, según se hace eco Tito Livio, que había un niño durmiendo en el palacio, un niño llamado Servio Tulio, y que de repente, mientras estaba durmiendo, la cabeza del niño se vio envuelta en llamas. Imagínate el chaval durmiendo y de repente la cabeza envuelta en llamas. La gente que presenció este fenómeno no pudo evitar ponerse a gritar: a ver qué pasa, el chiquillo, que se nos quema el chiquillo. Chiquillo a la brasa, Servio Tulio. El alboroto fue tal que Tarquinio y su mujer Tánaquil fueron a ver qué está pasando, qué son estos gritos a estas horas de la madrugada. Por favor, estamos durmiendo. Los reyes pudieron ver la cabeza de Servio Tulio en llamas, mientras el niño dormía tranquilamente. El chaval no sufría daño alguno ni nada, estaba la cabeza en llamas y ya está. El chaval estaba durmiendo también, que no despertaron ni los gritos ni nada. Me gustaría a mí dormir tan profundamente como Servio Tulio ahí. Uno de los sirvientes traía agua para apagar el fuego, pero la reina le dijo que no, le detuvo, y después de calmar a todos, prohibió que se tocara al niño hasta que se despertase por sí solo. El niño, pasado un rato, se despertó tranquilamente y la llama desapareció, sin dejarle ningún rasguño, ninguna marca, nada. Tánaquil, que ya sabemos por el relato del momento en el cual Tarquinio estaba llegando a Roma y vieron el pájaro que le quitó el sombrero y se lo volvió a poner, era una mujer versada en los augurios y se llevó a su esposo aparte y le dijo: ¿Tú ves a este niño al que estamos criando en tan humilde condición? Has de saber que él será un día luz para nuestra situación crítica y apoyo para nuestro trono tambaleante. Alimentemos, por consiguiente, con todas la solicitud que podamos, este germen de inmensa gloria del Estado y nuestra. Desde aquel momento, Servio Tulio fue tratado y educado como un hijo de alta cuna.
El muchacho creció y resultó tener cualidades regias. Tanto prometía Servio Tulio que cuando Tarquinio buscaba a alguien para casar a su hija, nadie se pudo igualar a Servio Tulio y casó a Tarquinia con él, convirtiéndose en su yerno. Sobre el origen de Servio Tulio hablaré largo y tendido en el siguiente programa, en el dedicado a su vida. Quédate con que el mismo Tito Livio dudaba de la historia, de esta historia bonita del esclavo que se convirtió en rey. Veremos que el origen de Servio Tulio es complicado de rastrear e incluso hablaremos otra vez de los etruscos, ya que el mismo emperador Claudio se hace eco de escritos etruscos que relacionan a Servio Tulio con un señor de la guerra etrusco llamado Maxtarna. Pero ya hablaremos de eso en el siguiente programa. Lo que me interesa de esta parte del relato es la frase de Tanaquil en la que le dice a su marido que Servio Tulio será un día luz para nuestra situación crítica y apoyo para nuestro trono tambaleante. ¿Estaba el trono en peligro? ¿Había una rebelión declarada contra el rey Tarquinio Prisco? ¿Las guerras iban peor de lo que nos dicen las fuentes? La frase denota una gravedad que Tito Livio no nos justifica, ni Dionisio tampoco. ¿Qué estaba pasando realmente en Roma en ese momento? Porque tú no dices situación crítica o trono tambaleante si no están las cosas realmente mal. Puede ser que el conflicto que veremos después, el conflicto contra los etruscos, fuera mucho más grave de lo que nos han contado. Pero tampoco nos lo justifica, no nos dice nada más. Por ejemplo, Tito Livio te habla de este hecho, pero después te hace un salto en el tiempo y le da igual el resto. Son cosas inconexas, cosas muy raras. Pero volviendo al tiempo de Tarquinio, los sabinos y los latinos estaban pacificados. Quedaba el enemigo etrusco, que estaban muy cabreados porque habían sido vencidos por los romanos muchas veces y porque Tarquinio no les había devuelto sus prisioneros a pesar de haberlos reclamado varias veces a través de embajadas. Así que los etruscos se reunieron en una liga y votaron que todas las ciudades etruscas, en conjunto, fueran a la guerra contra los romanos, y la ciudad que no participara en esa guerra sería expulsada de la liga etrusca. Los etruscos movilizaron todas sus tropas y tras cruzar el Tíber instalaron su campamento cerca de Fidenas, ciudad de la cual se apoderaron y convirtieron en su base de operaciones para la guerra contra Roma. Al año siguiente, Tarquinio reunió de nuevo sus tropas, reunió las tropas aliadas y marchó contra los etruscos. Dividió las tropas en dos grandes cuerpos. Uno, puramente romano, con el rey al frente, y otro, formado por tropas aliadas, cuya mayoría eran latinos, al frente de su sobrino, de Tarquinio Colatino, y ordenó a ese ejército, al de Tarquinio Colatino, que avanzara contra los enemigos situados en Fidenas. Pero aparte de ser la mitad del ejército contra todos los etruscos, Tarquinio Colatino cometió un grave error. Uno de los mayores enemigos del ser humano es la prepotencia y el menosprecio al contrario. La fuerza aliada montó su campamento cerca de Fidenas, no aseguraron el campamento, no tomaron precauciones, y lo que sucedió fue lo que tenía que suceder. Los etruscos atacaron y por poco no sale vivo de ahí nadie. Por el contrario, la fuerza romana, comandada por el rey, saqueó el territorio de Velles, otra vez, y tras saquear todo el territorio enemigo y aburrirse, volvieron a casa tras el verano. Durante 3 años estuvo haciendo Tarquinio incursiones en territorio de Velles, hasta que no pudo saquear más, y se fue a por Caere, y tras acabar con Velles y Caere, se dirigió a Fidenas. Esto es muy extraño. Tal y como nos lo cuentan es muy extraño, porque si el ejército de Tarquinio Colatino va a Fidenas y los etruscos los destruyen, los etruscos se quedan 3 años esperando, y Tarquinio no va en ayuda de su sobrino, y tarda 3 años en ir a por ellos. Es un poco extraño, pero continuemos. En Fidenas tuvo lugar una batalla campal entre los romanos y las fuerzas que salieron a defender la ciudad y una lucha encarnizada en el asalto a la muralla. Tras varias horas de asedio, la ciudad fue tomada por la fuerza y de entre los responsables de que la ciudad de Fidenas cayera en manos etruscas, unos fueron azotados con látigos y decapitados en público y otros castigados a destierro perpetuo. Las propiedades de los ciudadanos de Fidenas se fueron repartiendo entre los romanos que se quedaron como colonos y se dejó una guarnición en la ciudad. Nos cuenta Dionisio que la última batalla entre romanos y etruscos tuvo lugar cerca de la ciudad de Ereto, en territorio sabino. Esta batalla decantó la balanza de poder definitivamente a favor de Roma. La supremacía romana
lo petó en ese momento, y al rey Tarquinio, el Senado y el pueblo romano le concedieron por votación que celebrase una procesión triunfal. Por contra, los ánimos etruscos estaban un poco por los suelos. Han enviado a todas las fuerzas de las que disponían todas las ciudades etruscas y solo habían vuelto unos pocos. La mayoría o bien murieron en batalla o fueron capturados. El rey Tarquinio, en cambio, envió otro ejército contra ellos. No estaba satisfecho con la victoria y quería destruir definitivamente a los etruscos, pero en ese momento los gobernantes de las ciudades etruscas votaron hacer pactos con Roma, tratar con Roma el cese de la guerra, y enviaron a los más ancianos y venerables de cada una de las ciudades etruscas para negociar la paz, con plenos poderes para acordar lo que fuera con tal de volver con la paz y con tal de salvar la vida. Los embajadores etruscos expusieron al rey Tarquinio de manera muy elocuente, como te puedes imaginar, toda una serie de razones por las cuales debía ser clemente y moderado. Y ahora sí, le imploraban que recordara el parentesco que le unía con la nación etrusca. Ahora sí, lo que es la vida. Lo que es la vida, cuando estás ahí, te ignoran. Y cuando les has derrotado, te piden que te acuerdes de ellos. La vida no cambia nunca. La vida no cambia nunca. El rey Tarquinio Prisco solo les hizo una pregunta. ¿Estáis aquí para negociar un acuerdo de paz o para reconoceros completamente vencidos y entregarme vuestras ciudades? Los embajadores contestaron que, por supuesto, le entregaban sus ciudades y que aceptarían cualquier acuerdo de paz que se negociara. El rey se alegró mucho, sonrió y dijo: «Escuchad ahora en qué condiciones pondré fin a la guerra y qué favores os voy a conceder. Yo estoy dispuesto a no matar a ningún tirreno, ningún etrusco, ni a desterrar a nadie de su patria, ni castigar con la privación de los bienes. Os dejo a todas las ciudades sin guarnición, exentas de tributos e independientes, y permito que cada una conserve su antiguo régimen de gobierno. Al concederos esto, creo que debo recibir de vosotros una sola cosa a cambio de todo lo que os concedo: la hegemonía de las ciudades, que yo poseeré incluso aunque vosotros no queráis mientras domine con las armas, pero prefiero obtenerla con vuestra voluntad antes que con vuestra oposición. Comunicad esto a las ciudades. Yo os prometo mantener una tregua hasta que volváis». Según Dionisio, los embajadores se marcharon y a los pocos días volvieron trayéndole no solo palabras, sino que además portaban las insignias de la soberanía con la que los etruscos ornaban a sus propios reyes: una corona de oro, un trono de marfil, un cetro con un águila en la cabeza, una túnica de púrpura con botón de oro y un manto de púrpura bordado como llevaban los reyes de Lidia y Persia, pero de forma semicircular. Algunos cuentan que también le entregaron entonces las 12 hachas, trayendo una de cada ciudad, pues parece ser que era una costumbre tirrena, etrusca, que cada uno de los reyes de cada ciudad fuera precedido por un lictor que llevaba un hacha junto con unas de varas, el fasces, como te expliqué en el programa de Rómulo. Cada ciudad tenía un fasces, cada ciudad tenía un lictor, pero si se producía una expedición conjunta, una crisis que las 12 ciudades debían resolver conjuntamente, los 12 fasces, las 12 hachas, se entregaban a un solo gobernante, que tomaba el poder absoluto. Ya el propio Dionisio se hace eco de que existe otra tradición que habla de que los lictores, como te expliqué en el programa de Rómulo, fueron establecidos en tiempos de Rómulo. A mí personalmente me parece una explicación mucho más lógica esta de aquí, de ahora. Un símbolo de sumisión, la entrega de las ciudades: te hago entrega de mis símbolos. Vemos que no los adopta por ser etrusco, los adopta como símbolo de sumisión, de poder. Tarquinio consultó al Senado y al pueblo la decisión de aceptar o no estos símbolos. Se aprobó por mayoría la recepción de los símbolos y durante todo el tiempo desde entonces hasta que murió, el rey llevó una corona de oro, vistió un traje de púrpura bordado, portaba un cetro de marfil y se sentaba sobre un trono de marfil, sobre la silla curul. Y los 12 líctores, con hachas y varas, se colocaban junto a él mientras juzgaba y lo precedían cuando caminaba. Todo ese ornamento se mantuvo para quienes tuvieran el poder real tras él, y después de la expulsión de los reyes, para los cónsules, salvo la corona y el bordado. ¿Podemos estar en este momento ante el origen de los símbolos reales de Occidente? Puede ser. Veremos que cuando cae
el Imperio Romano de Occidente, todas las monarquías posteriores intentan emular el poder romano. Y el poder real romano, los símbolos de poder real romano según Dionisio de Halicarnaso, empiezan aquí. La guerra con los etruscos duró 9 años, 9 largos años de guerra con los etruscos. Y tras esa guerra solo quedaba un pueblo que pudiera cuestionar la soberanía de Roma sobre la región, el pueblo sabino, que había sido derrotado pero no conquistado. Tarquinio les declaró la guerra porque habían incumplido los acuerdos, ya que los etruscos habían prometido que sus aliados también se someterían al poder de Roma, y los sabinos dijeron que a mí qué me estás contando, si te has rendido tú, a mí no me vengas con milongas. Marchó contra ellos, una guerra que nos cuentan que duró varios años, pero de las cuales no nos dan más detalles, y tras la victoria el rey Tarquinio celebró su tercer triunfo. En esta guerra, nos cuenta Dionisio, que Tarquinio puso al frente de las tropas latinas y aliadas a Servio Tulio, pero no nos da más detalles de su desempeño. Los sabinos se sometieron del mismo modo que se habían sometido los etruscos y volvió la paz. Y con la paz se dedicó entonces a las obras civiles. Se enfrascó primero en acabar la construcción del muro que los sabinos habían interrumpido, drenó después, por medio de desagües construidos en pendiente hasta el Tíber, las zonas más bajas de la ciudad, estaban situadas en torno al foro y en las vaguadas existentes entre las colinas, y construyó los cimientos en el Capitolio para la construcción de lo que sería en un futuro un pedazo de megatemplo de Júpiter, cumpliendo una promesa que había hecho durante la Guerra Sabina, pero no llegó a ver las obras avanzadas, ya que murió antes de poder siquiera empezar las obras. Las obras las continuaría Tarquinio el Soberbio, el último rey de Roma. También hizo algunas reformas en el ministerio de las vírgenes vestales, que eran 4, y él amplió en 2 más el número de vírgenes, manteniéndose en 6 hasta tiempos de la República Tardía. También estableció las penas con las que los pontífices castigaban a las sacerdotisas que no conservaban su virginidad. Tampoco aquí nos cuentan qué penas eran esas. Intentaré profundizar en el ministerio de las vestales para hacer un programa especial, porque siempre se habla de las vírgenes vestales, pero nunca se acaba hablando de las vírgenes vestales como tal. También cuentan que adornó el foro, lo rodeó de tiendas y de pórticos, aunque es posible que el tema de los pórticos sea posterior. Y así los años fueron pasando. El reinado de Tarquinio Prisco fue pasando tranquilamente, fue llevando a cabo esas obras, y tras llevar 38 años reinando aproximadamente, cuando ya era un anciano, Servio Tulio ya se había ganado el favor del pueblo y de los senadores. Tarquinio era un anciano y estaba clarísimo que el siguiente rey iba a ser Servio Tulio. En ese momento, 38 años después, reaparecen los hijos de Anco Marcio, esos niños que mandó a cazar y que no se volvió a saber nada, literalmente. Tito Livio dice que los mandó a cazar y no cuenta nada más de ellos hasta ahora. No sabemos qué fue de ellos, pero aquí aparecen de nuevo, y aparecen cabreados. Los hijos de Anco estaban muy cabreados, porque, como te decía, estaba cantadísimo que después de Tarquinio iba a reinar Servio Tulio. Era el favorito del pueblo, el favorito del Senado, todos le adoraban. Me imagino a Servio Tulio por la calle, con una sonrisa blanca y saludando a todo el mundo. ¡Hey! ¿Qué pasa, Servio? ¿Cómo estamos? Lucio, venga, pásalo bien, tirándole un cacho de pan. Venga, toma, un pescado para ti, para tu familia. Sonriendo, rollo el ídolo de Roma. Y esto a los hijos de Anco Marcio les hacía mucho daño, porque sentían que les habían usurpado su derecho real, su derecho a ocupar el trono. Estaban indignados no porque estuviera reinando en Roma un extranjero de una ciudad vecina. Estaban indignados primero porque estaba gobernando alguien que no tenía ni origen italiano. Consideraban una humillación inaceptable que Servio Tulio, un esclavo, reinara en la misma ciudad en la que hace no mucho tiempo reinó Rómulo, hijo de un dios, y Dios el mismo. Un esclavo según esta versión. Recuerda, te hablaré en el programa siguiente de otras versiones. Creían que era una deshonra colectiva para el pueblo romano y para su familia que, existiendo descendientes varones del rey Anco Marcio, el trono de Roma fuera a parar a esclavos. En ese momento se conjuran para impedir que el trono caiga en manos de Servio Tulio. Siempre me referiré a ellos como los hijos de Anco, porque Tito Livio no nos da sus nombres, ni Dionisio tampoco. Así que los hijos de Anco. Suena bien como un grupo punk, los hijos de Anco con K. Y para poder evitar que el poder caiga en manos de Servio Tulio, se servirán de la sospechosa desaparición de Atonabio. ¿Te acuerdas de Atonabio, el augur de la navaja y de la piedra de afilar? Pues este hombre, que era famosísimo, desapareció misteriosamente y no se encontró su cuerpo.
Y tampoco es que Tarquinio Prisco pusiera mucho empeño en averiguar qué había pasado, cosa que provocaba ante el pueblo un sentimiento de inquietud, porque era un augur, era un ser casi divino. Y los hijos de Anco aprovecharon para acusar al rey de haberlo matado. Sin pruebas ni nada, solo por malmeter, solo por esa supuesta inacción del rey. Acusaron al rey de sacrilegio y se apoyaron en dos argumentos. Primero, que el rey quería eliminar a quien se opusiera a sus reformas, y segundo, que no estaba buscando activamente a los culpables de la desaparición de Nabio. Intentaron liarla por todos los medios, intentaron reunir a patricios, a plebeyos, pagar sobornos, reunir gente en el foro, pero nada de eso funcionó. Los hijos de Anco no consiguieron nada, no consiguieron que el pueblo se pusiera de su parte, ya que apareció Servio Tulio y defendió públicamente y de manera enérgica el reinado de Tarquinio e hizo ver a los romanos que los hijos de Anco no eran más que unos calumniadores, unos estafadores que lo único que buscaban era el poder y que la vida de Nevio les importaba un bledo, que ellos solo querían destronar a Tarquinio y ponerse ellos. Fracasada la vía de la revuelta civil, los hijos de Anco adoptaron una estrategia un poco más afilada. Matarían al rey, directamente. No nos andamos con tonterías. Aquí, a rey muerto, rey puesto. Y planearon el magnicidio minuciosamente. Escogieron como brazos ejecutores a dos pastores que estaban decididos a llevar a cabo el plan. Fueron hacia el palacio provistos de las herramientas del campo para no levantar sospechas, y a las puertas del palacio simularon una pelea entre ellos y entre sus seguidores. Empezaron a discutir a gritos, golpes, insultos, forcejeos. Vamos, es un escándalo. Al escuchar el jaleo, el rey reclamó su presencia. A ver qué está pasando aquí, traédmelos. Y ellos siguieron gritándose y peleándose unos a otros. O sea, eso fue que le dieron un Goya a esta gente. El lictor en ese momento golpeó con su faste en el suelo. ¡Silencio! Les ordenó callar y que hablaran por turnos. El rey les preguntó que por qué demonios discutían, qué estaba pasando, no entendía nada. En ese momento uno de ellos tomó la palabra y empezó a contar una historia sobre unas cabras, una historia 100% real, no fake, gritando, acalorándose, fingiendo indignación, pero sin decir nada. Era un discurso completamente inconexo, no tenía sentido ninguno. Es más, provocaba carcajadas entre los presentes. Esto era un espectáculo dantesco. Ese ambiente de risa y esa imagen de burdos patanes que daban fue relajando el ambiente. La guardia bajó las armas y el rey escuchaba entretenido lo que estaba contando el otro, riéndose, disfrutando del ambiente, completamente ajeno a lo que se le venía encima. Y es que en el momento en el que el rey estaba distraído escuchando a uno de ellos, el otro levantó su hacha y la descargó con fuerza sobre la cabeza de Tarquinio Prisco. Dejando el hacha clavada en la cabeza del rey, ambos salieron corriendo. En pocos segundos se desató el caos. Las personas más cercanas al rey cogieron en brazos a Tarquinio, moribundo. Los lictores persiguiendo a los fugitivos. Confusión, gritos, aglomeración de gente curioseando qué ha pasado. Tanaquil, rápida de reflejos, en medio de todo el revuelo, ordenó echar a todo el mundo y cerrar el palacio a cal y canto. Dispuso todo lo necesario para curar la herida del rey, una herida que no tenía muy buena pinta. A ver, un hachazo en la cabeza con mecromina y una tirita no te vas a curar. Y mandó llamar a Servio Tulio. Cuando Servio llegó, le mostró al rey cubierto de sangre, prácticamente muerto, y tomándole de la mano le suplicó que no dejara impune la muerte de su suegro, que no permitiera que su suegra fuera el hazmerreír de sus enemigos. El trono es tuyo, Servio. Si eres hombre, no de los que sirviéndose de manos ajenas han cometido un crimen incalificable. Alza la frente y déjate guiar por los dioses que preanunciaron tu gloria futura, rodeando tu cabeza de llamas divinas. Que ahora te anime aquella llama celestial. Ahora es el momento de despertar de verdad. También nosotros, aunque extranjeros, hemos reinado. Ten presente quién eres, no cuál fue tu nacimiento. Si tus ideas por lo imprevisto de la situación se embotan, al menos sigue las mías. La multitud se agolpaba a las puertas del palacio. Iba llegando más y más gente. El griterío de la gente era ensordecedor. Normal. La gente quería saber qué había pasado. ¿Han matado al rey? ¿El rey está vivo? ¿El rey está muerto? ¿Qué ha pasado? Tanaquil se asomó a una ventana
e intentó tranquilizar al pueblo. Pueblo de Roma, no temáis. El rey está aturdido pero con vida. Fue un golpe inesperado, pero que gracias a los dioses no penetró profundamente y ya se encuentra consciente. Pronto podréis verle de nuevo, fuerte como siempre, para guiar al pueblo de Rómulo como lo lleva haciendo desde el primer día. Hasta que esto ocurra, es su voluntad que obedezcáis a Servio Tulio como si fuera el propio Tarquinio. Administrará justicia y se ocupará de todos vuestros problemas. Servio se presentó entonces, vestido con la trábea, una capa púrpura de origen etrusco, la vestimenta ritual de los reyes que pasó después a los magistrados, y rodeado de los líctores, se sentó en el trono y empezó a gobernar de manera efectiva. Algunas cosas las decidía él, y sobre otros asuntos fingía que se lo consultaba al rey Tarquinio. Un rey Tarquinio que ya había muerto, había abandonado la partida hacía tiempo, había estirado la pata, estaba muñeco. Y así pasaron algunos días. Se ocultó la muerte del rey. Imagínatelo, Tarquinio Prisco, el rey de Roma, escondido en un arcón ahí, tapado con una capa, muerto, mientras el otro fingía ser el sustituto temporal de un rey que estaba de baja por un dolor de cabeza. Una locura. ¿Realmente les hacía falta a Tánaquil y a Servio Tulio hacer esta jugada? Se nos ha dicho que era muy querido por el Senado y por el pueblo. Si hubieran destapado todo, no habrían dudado ni un segundo en nombrarle rey. El ser humano a veces actúa de maneras impredecibles. También es que el invent es un poco retorcido. Puede ser que aquí el invent se les fuera de las manos, pero todo es muy truculento. Nos retratan a un Servio Tulio que es amado por el pueblo y por el Senado, y de repente nos ponen a Tánaquil como una manipuladora que, junto con Servio Tulio, usurpan el poder. Es muy extraño todo. Poco a poco fue afianzando su poder y cuando ya no se pudo ocultar más, a ver, esto llega a un punto que a ver dónde está el rey, que salga el rey, que me diga el rey qué pasa. Pues el rey ha muerto. Se supo que había muerto y en ese momento Servio Tulio ya era rey de Roma. No había nada que hacer para arrebatarle el trono. Ya se había protegido por una sólida escolta. Era rey. Servio Tulio fue el primer rey que llegó al trono no por elección del Senado ni del pueblo, sino con el consentimiento del Senado. El Senado dio su ok a algo que ya era real. Los asesinos de Tarquinio Prisco confesaron bajo tortura quién estaba detrás de todo esto, y los hijos de Anco acabaron exiliados, acabaron sus días en Suessa Pomecia, una población volsca al sur de los Montes Albanos. Y así, de un hachazo, según Tito Livio, y escondido mientras su querido yerno, Servio Tulio, asentaba su poder usurpando el trono de Roma, murió Tarquinio Prisco, el primer rey etrusco de Roma. Madre mía, voy a quitar la música porque nos adentramos en la zona oscura, la zona cruda, la zona del túnel romano, el Plandium, o bueno, igual le cambio de nombre cada programa, esto va como va. Las crudités romanas, crudités a la romana, vaya historia la de Tarquinio Prisco y tremendo hachazo que se llevó. ¡Bimba! Te cuenta la escena que te lo imaginas, es que te imaginas la escena tranquilamente y de repente ¡bimba! Un hachazo en toda la cabeza y lo revienta. Y esconden su cadáver y sigue gobernando como si tal cosa. Es que no me explico por qué. Porque te cambian los personajes de repente. Pasa de ser alguien amado a ser un usurpador. Y es raro, es raro, es raro. A ver qué te parece. Cuéntame en los comentarios a ver qué te parece a ti este giro de los acontecimientos. Porque ni te esperas el hachazo que se lleva... Bueno, tampoco él se lo esperó. El hachazo que se lleva a Tarquinio, ni te esperas que Servio Tulio dijera, bueno... me lo guardas aquí, en este arcón, aquí en la habitación esta,
tápalo bien que no huela, y la vida sigue, a rey muerto, rey puesto, esto va como va. Cuéntame a ver qué te ha parecido. Y para empezar con la sección cruda, con la sección del Prandium, que igual le cambio de nombre cada programa, no sé. Esto irá como irá. Es improvisación. Yo tengo aquí en el guión, tengo improvisa. Y ya está. Lo primero de todo en esta sección cruda romana es agradecer a la voz que habéis escuchado. La voz de Tanakil es la voz de Sonia Chávez, de Órbita Arrakis. La podéis encontrar en @ArrakisOrbita, una actriz de doblaje que, como ya has escuchado, es enorme. O sea, pelos como escarpias interpretando a Tanakil. Muy grande. Muchas gracias, Sonia, por tu trabajo. Y si ella quiere, va a seguir interpretando a los personajes femeninos que haya por aquí, porque una de las grandes misiones que tengo aquí en este podcast, aparte de darle un aire fresco a la historia de Roma, es restituir la imagen de la mujer en Roma y de algunos personajes femeninos en Roma que han sido despreciados, han sido calumniados, han sido cubiertos de mierda, así entre tú y yo, como por ejemplo Livia Drusila, la mujer de Augusto, que si has visto la serie de Yo Claudio, pues era un mal bicho, era una asesina, asesinó a todo el mundo, envenenando a todo Dios, pero parece ser que no fue tal. Así que una de las cosillas que me gustaría hacer es intentar dar más voz a estos personajes que a lo largo de la historia que se ha contado de Roma no se les ha dado ese protagonismo. Y esa teatralización me gustaría que la llevara a cabo Sonia, porque es una pedazo de voz. Ya has visto, pedazo de voz. Muchas gracias. Lo segundo es agradecer a las personas que me habéis donado en Ko-fi. Sois unos cracks, unos titanes de la vida. Muchas gracias, porque de verdad no sé qué decir. No estoy acostumbrado a estas cosas, así que lo único que puedo hacer es enrojecerme y darte las gracias, porque todo tu apoyo servirá para que esto mejore y que esto vaya a más. Igual que los que estáis colaborando mensualmente en el podcast a través de iVoox, el 1,49 € o más, lo que quieras de suscripción mensual. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí y por apoyar este proyecto. Es que te lo cuento y me emociono, porque es que gracias, de verdad. Y si quieres escribirme cualquier cosa, me puedes encontrar vía mail, me puedes escribir a romaaeternapodcast@gmail.com, o bien por Twitter me puedes escribir también @romaeternafm, y ahí estoy encantado de contestar todo lo que quieras, cualquier cosa. Estoy aquí para lo que sea. Nos adentramos en una etapa de la historia de Roma que ya empieza a tener más chichas. Visto que este programa ya tiene un poco más de juguito, empiezan ahí las tradiciones, veremos después a Servio Tulio. El programa siguiente, dentro de 15 días, va a ser dedicado a la figura de Servio Tulio, y el próximo será dedicado a Tarquinio el Soberbio, personaje con el que ponemos fin a la monarquía en Roma. Así que nos adentramos en la República, y con la República me gustaría darle un toque diferente al podcast. Me gustaría quizá poner más música o darle algo como que se vea una transición a una nueva etapa. Lo estoy barruntando y estoy planeando nuevos métodos. Estoy pensando también utilizar, por ejemplo, para cuando veamos la expansión de Roma, estoy pensando en hacer mapas y utilizar ese soporte de mapas para poder hacer más visual esto. Lo que sí que no sé si los pondré en iVoox o en Twitter. Lo que pasa es que, claro, no tienes por qué seguirme en Twitter. Si no me sigues en Twitter, pues estoy pensando en cómo hacerlo para que se pueda ver mapas, esquemas, cosillas que pueden ayudar a poder entender mejor todo esto que se nos viene, porque se nos viene que yo mismo no soy consciente de la que se me viene encima, y puede ser muy interesante. Esto es un proyecto en el cual me gustaría que entre todos aprendiéramos un poquito y entre todos pudiéramos disfrutar de la historia, que es a lo que se viene aquí. Aquí venimos a disfrutar de la historia. Si nos podemos echar unas risas, pues nos echamos unas risas. Hasta que nos caiga el hachazo. La vida es eso que pasa hasta que te da un hachazo un pastor. Como a Tarquinio Prisco. Madre mía, tremendo golpetazo. Se llevó ahí. ¡Viva! Lo siento, Tarquinio, pero es que me hace gracia. Es que menuda hostia debió ser, madre mía. Y lo dejan ahí la hacha clavada y se van corriendo. O sea, me imagino la escena, pero por favor, ¿por qué no hay películas con estas historias? Es que podría haber películas con estas historias perfectamente.
Pero bueno, no me quiero extender más porque al final la sección en crudo es como el al final la sección en crudo es como el postpartido, que aquí voy rajando, como me he calentado la voz, voy rajando y voy hablando y venga, tira y tira para adelante. No sé, yo me quiero despedir dándote las gracias por escucharme como siempre. Soy un pesado dando las gracias, pero es que quiero dártelas porque has dedicado 1 hora o 50 minutos, lo que sea, no lo sé. Yo llevo grabando esto, llevo 1 hora y media grabando. No sé cuánto quedará. Pero has dedicado un tiempo a escuchar mi programa y te quiero dar las gracias por estar ahí. Porque lo más importante cuando haces algo así, ya sea un podcast, o sea un artículo, o sea un blog, o sea un videoblog, lo que sea, es el respeto a quien te está escuchando. Y tú eres lo más importante. Sin ti esto no funciona. Así que darte las gracias, ya estés limpiando, estés conduciendo, estés corriendo, estés caminando, estés... Igual te has dormido y dejas esto puesto, que puede ser también, en este caso, felices sueños. Estés cocinando, estés tumbado en el suelo, escuchando el podcast, lo que sea que estés haciendo. Gracias. Te mando un fuerte abrazo desde aquí y me voy a despedir ya. Vamos a poner la musiquita de despedida. Ahí está. Y sin más. No, esta vez no ha pasado nada. No se ha caído nadie, ni ha habido ningún poltergeist, ni nada. No sé, todo muy normal. No lo sé. Sea como fuere, nos vamos a despedir ya. Me voy a despedir ya porque no quiero tampoco que se alargue mucho. Al final, si sigue esta dinámica, la sección del final va a acabar durando lo mismo que el programa oficial. Y eso está guay, ¿no? Porque es un poco de improvisación. Porque también me gusta, ya sabes, que a mí me gusta enrollarme con estas cosillas porque es una manera de ser uno mismo aquí. Y eso siempre está bien. Y sin más, no tengo nada más que decirte que te espero dentro de 15 días, que vamos a ver a Servio Tulio y vamos a hablar de Claudio, vamos a hablar de Señores de la Guerra Etruscos, vamos a hablar de cosas muy interesantes y que te van a gustar. Ya verás cómo sí. Me despido, te mando un fuerte abrazo y te espero en el siguiente programa de Roma a Eterna.